7 dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo no soy vos, yo no soy ustedes, pero humanamente es imposible dar ese amor. El único capaz de dar ese amor es Jesús. El único capaz de dar esa taza de amor fue Jesús, y el único capaz de dar hoy día esa taza de amor es Jesús, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar orando. Señor Jesús, te damos gracias por estar aquí. Espíritu Santo, te damos gracias por estar aquí. Por favor, revela en nuestras vidas tu verdad. No queremos seguir viendo tu amor como algo superficial. Queremos profundizar en tu amor, Señor Jesús. Quiero conocer más a ese hombre que vino al mundo y rasgó el velo para que podamos tener conexión directa con Él. Señor Jesús, trae revelación esta noche. Abre mi corazón, abre mis oídos a tu voz, para que pueda entender más que tú me amas y me amas sin condición. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, les voy a explicar un poquito la temática de hoy. Cada uno de nuestros podcasteros trae una historia bíblica de cómo Jesús dio una taza de amor. Y ellos, la misión de hoy es enamorarnos del amor de Dios a través de esa historia. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con las chicas? Empezamos con Carlita. Carla, cuéntanos tu historia. Empezaba a rapear. Lo que yo no puedo rapear. Okay. Qué interesante, creo que está todo este tema acerca de una taza de amor. Como le preguntaba a Michelle al principio, ¿te gusta el café? Y a ver, ¿a ustedes les gusta el café? ¿Todos están aquí? ¿O se lo sirvieron y no se lo van a tomar? Creo que es súper bueno el poder disfrutar de algo que alguien preparó para ti, especialmente para ti. Así que todos los que están ahí, por favor, tómense su café, disfrútenlo, porque yo sé que los chicos de los líderes prepararon ese café con mucho amor para ustedes. Y creo que parte de eso es muy importante, el introducirnos a la gracia del Señor, a la gracia de Dios, a la gracia que Dios tiene con cada uno de nosotros. A ver, pero antes de que podamos hablar acerca de esta historia que yo quiero contarles en esta noche, quiero, no sé chicos, ¿qué piensan ustedes acerca de la gracia? Les voy a leer una definición que me gustó mucho. Okay, gracias. Por aquí la tengo. Dame 5 minutos. Si no, voy. Yo tengo una aquí. Dale, lo que le encuentro. Y dice, la gracia, escuchemos, la gracia es el amor y el favor inmerecido de Dios, dado gratuitamente a las personas, no por lo que nosotros hacemos, sino por quien lo hace. Y quien nos da esa gracia inmerecida es nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es el que nos ama, nos perdona, nos restaura, y creo que aunque a veces no lo merecemos, su gracia está ahí para nosotros. Y eso es algo claro, que podamos entender que la gracia no la ganamos nosotros. La gracia está para nosotros de alguna manera, es un favor inmerecido, es algo gratuito para todos nosotros. Pero ok, yo quiero compartir con ustedes la historia de Gomer y de Oseas. Es una historia muy fascinante que está en el Antiguo Testamento, y de manera, pues, haciendo una síntesis de ella, quiero contárselas hoy, porque si nos ponemos a leer los tres capítulos, que trae esa historia, pues nos llevamos un poquito más de tiempo. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esa historia del profeta Oseas y de Gomer? Dios le pide al profeta Oseas que se case con Gomer. ¿Y quién era Gomer? Era una mujer infiel, era una prostituta en ese tiempo, pero Dios le dice a Oseas que se case con ella
como símbolo de amor a Dios, del amor que Dios estaba teniendo por el pueblo de Israel. Porque ustedes saben que el pueblo de Israel vivió en un círculo vicioso donde estaba agradecido con Dios, cumplía todos los mandamientos y luego caía en pecado, adoraba ídolos, y así era el círculo vicioso en el que caía el pueblo de Israel. Y pues en ese momento estaban en esa situación. Ok, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Dios le pidió al profeta Oseas que hiciera algo sorprendente: casarse con Gomer, casarse con una prostituta. ¿Se imaginan ustedes que hoy en día Dios le pida a alguien que se case con una prostituta? ¿Cómo lo tomarían? Pero Dios lo hizo en ese momento. Y saben, en la historia nos cuenta de que ellos se casaron, tuvieron hijos, pero ¡chananán! Pasó algo. Gomer volvió otra vez a su vida, a la vida que ella tenía. Volvió a prostituirse, volvió a ese pasado que ella tenía, de donde Oseas ya la había rescatado. Y ella regresó. Tanto fue ese camino al que ella regresó que terminó como esclava en esa situación en la que ella estaba pasando. Pero hay algo tan grandioso en esta historia que me encanta. Y Dios le dice a Oseas: ve y rescátala, ve a traerla. Y ¿saben qué es lo más impresionante en esta historia? Que Oseas no solo toma la decisión de ir por ella, sino que pasa algo. Y quiero leerles eso, está en el capítulo 3, versículo 2. Y habla Oseas y dice: así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. O sea que él no solamente la estaba perdonando, sino que pagó un precio por ella, para poder recuperarla. Y de alguna manera Dios estaba representando esa historia en el pueblo de Israel, porque también Él pagó un precio por nosotros, ha pagado un precio por cada uno de nosotros. Y así como Oseas pagó por ella para restaurarla, para recuperarla como esposa, no sé cómo, si no les vuela un poco la cabeza a ustedes esta historia. O sea, no solamente le había sido infiel, sino que a pesar de eso tuvo que pagar un precio por ella. ¿Qué piensan ustedes de esa historia? Yo siento que la pregunta ahí sería: ¿cómo refleja esta historia del amor incondicional y la gracia de Dios con nosotros? Así como Oseas con Gomer, ¿cómo refleja esto de Dios para con nosotros? Pasa que el profeta Oseas estaba en una época muy complicada del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, si ustedes ven el contexto histórico, el pueblo estaba dividido en el reino del sur y en el reino del norte. Entonces estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Y Oseas precisamente estaba en el reino de Israel. Y cuando Dios le dice a Oseas que se case con Gomer, esta mujer representaba todo el pecado del pueblo. Y así como Carlita decía, ¿se imaginan ustedes que toda una vida entregada a Dios, todo lo que has logrado en la iglesia, todo lo que has logrado, que tu corazón cambie, y ahora Dios viene y te pide que te cases con alguien que nada que ver con la iglesia? Y Oseas, así como voy a echar a desperdiciar el amor de mi vida porque me tengo que casar con una mujer que nada que ver conmigo. Y Dios, ¿sí? Exactamente eso vas a hacer. Y pasa que Él la va y la busca, así dice la Biblia, que Él va y la busca. Y como 2 o 3 veces la va a buscar y le vuelve a decir que la ama. Y Dios le dice cada vez que la tiene que ir a buscar, eso precisamente le dice Dios, es lo que voy a hacer con el pueblo de Israel. Sí. Aunque yo lo castigue, y ¿saben qué es lo peor? Que tienen hijos. Sí. Ellos llegan a tener hijos. Y los nombres que le pone a cada hijo son nombres que significan cosas malas. Exacto.
Y son cosas, o sea, es una historia muy, muy gruesa, muy, muy fea y muy dolorosa para el profeta Oseas. Y cómo Dios le está enseñando a través de un matrimonio, algo que debería ser hermoso, cómo su amor se va a reflejar en mí. Y esa gracia es la misma que pasa hoy en día. Ayer estábamos en una reunión y leíamos de que los mismos pecados que se cometen ahora son los mismos pecados que se vienen cometiendo desde la época de Noé. Y son los mismos pecados que se mencionan en la época de Oseas. Y son los mismos pecados que vuelven a pasar en la época de Pablo. Y son los mismos pecados que Juan ve cuando se le revela el Apocalipsis. Y ahora estamos en lo mismo. Y Dios dice, te estoy yendo a buscar otra vez y te estoy dando gracia. Es un montón. No sé qué piensan los chicos. No, como decías al principio, Michi, es muy interesante en este caso las perlas que podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? Muchas veces hay muchas cosas o muchas historias en la Biblia que no llegamos a estudiar o que no llegamos a aprender hasta cierto punto, pero cuando hablamos de esta historia, la estudié un poquito también porque estábamos hablando de eso, y sí es una historia muy interesante, ¿verdad? Y como decía Amen, de una manera difícil, pero cómo Jesús utiliza esa forma, ¿verdad? Esa historia para poder reflejar su amor y su gracia. Para mí interesante. Me parece bastante interesante esto. Recordemos de que Gomer era una prostituta, ¿verdad? Y que representaba al pueblo de Israel, pero si traemos eso ahora en nuestros tiempos, nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios no se cansa de buscar a nosotros, además de que nosotros nos comportemos como, no porque vendamos nuestro cuerpo, sino porque buscamos lo malo siempre, ¿verdad? Da risa, pero es para que entiendan el ejemplo, ¿verdad? Buscamos lo malo siempre, pero ahí está Dios, de nuevo, buscándonos. Y nosotros corremos otra vez como hacía Gomer, dice que corrió otra vez a uno de sus amantes, e incluso uno de sus amantes dice que la volvió esclava nuevamente porque la vendió. Y eso es lo que nosotros buscamos muchas veces, y el diablo hace un montón de cosas porque nosotros lo hemos buscado, ¿verdad? Y ahí está Dios otra vez buscándonos. Entonces me parece una magnífica representación tanto en los tiempos de antes como los de ahora. Exacto, y como Dios en su gracia representó eso de cómo nos busca una y otra vez. Muy bien, gracias Carla por contarnos tu historia. Un aplauso a nuestra podcastera de hoy, Carla Recinos. Vamos a ir uno a uno. Bernie, cuéntanos tu historia. Ok. Mi historia es sobre la negación de Pedro. Y resumiendo parte de esta historia, creo que todo el mundo de aquí hemos escuchado que Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3. Pero lo significativo de esta historia, Jesús le dijo a Pedro de que lo iba a negar tarde o temprano, después de que le iba a cantar y todos vamos a hacer parte. Pero hay algo importante aquí: cuando uno escudriña o lee los evangelios, se da cuenta de ciertas cosas que van armando una historia. Primero que nada, él estaba en el patio de Pilato, en donde iba a ser, era parte del juicio y todo eso, y dice que era apedreado, golpeado. Pero cuando pasa esto, dice que Pedro se llega a sentar al patio entre el fuego. Pedro observaba las situaciones de lejos. Pedro miraba cómo Jesús estaba siendo acusado, golpeado, esto y el otro. Pero viene la primera vez, dice que alguien se le acerca y le pregunta: miren, te conozco, eres uno de los que andaba con ellos, ¿verdad? Y él, nada que ver. En nuestros tiempos, me imagino cómo le respondieron: nada que ver, o sea, me estás confundiendo, hermano. Ni lo topo. Pero imagínense, lo negó segunda y tercera vez. Ahora yo decía, esta historia refleja parte del dolor y cómo nosotros hemos negado a Jesús. Pero ¿dónde está el amor aquí? Hay una parte en el versículo que dice que él lloró amargamente después de que lo negó la tercera vez. Pero aquí viene la parte, el clímax de la película. No, dice que hay que tomar algo en cuenta. En esta parte de la escena, si yo lo vivo. Y vean, cuando Pedro negó a Jesús, en cada una de las escenas Jesús nunca lo dejaba de ver. Y la tercera vez
Cuando lo negó, la palabra dice de que sus miradas se cruzaron, que Jesús lo volteó a ver, Pedro lo volteó a ver, y aquí es el detalle donde entra el amor. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Me ponía a pensar yo, y esta es una hipótesis mía, pero encaja demasiado bien, y dice... ¿Qué nivel? No, porque no la he escuchado en otro lado, puede que sí, pero ¿por qué lloró amargamente? Claro, porque lo negó, ¿verdad? Pero no era solo eso, era porque Jesús lo vio y sabía que lo había negado, y lo vio, pero lo vio con amor, como diciendo, tranquilo, se cumplió, pero yo te sigo amando. Eso fue lo que a Pedro le partió el corazón, porque dijo, ¡ah, la gran! Se cumplió, y yo dije que lo iba a acompañar hasta la muerte, y no hizo nada, ¿verdad? Y Jesús lo volteó a ver, y cabal dijo, solo con la mirada, me imagino yo, golpeado, azotado y todo, y él solo tenía ojos ¿para quién? Para Pedro, como diciéndole, ya pasó, tranquilo, te amo, con la mirada. Esa es mi historia. Sin importar la tradición, te amo, o sea, te amo sin condición, igual te amo, me encanta. La pregunta aquí es, ¿qué habrá pasado por la mente de Pedro cuando negó a Jesús? Bernie dice que se chocó porque Jesús lo vio con amor. Pero ¿qué piensan que estaba pasando en la mente de Pedro, negando a Jesús y viendo al mismo tiempo de que Jesús mismo lo miraba con amor? ¿Qué piensan ustedes? No sé. Yo pienso que de alguna manera... ¿Qué clímax piensan ustedes? No. ¿Cuál es su versión? Versión 2.0. No, creo que de alguna manera en la mente de Pedro en ese momento, él mismo se sintió decepcionado. Se sintió triste, se sintió fracasado, sintió que había fallado. Y no le había fallado a cualquier persona, pues le había fallado a Jesús, a quien lo había discipulado, con el que había compartido tantas cosas buenas, malas, experiencias, milagros, quien había formado la persona que era hasta ese momento. Entonces creo que humanamente él se quebró por dentro, sí. Estaba muy triste por lo que había sucedido, por esa decisión que había tomado. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pedro, uno de los principales apóstoles de Jesús, ¿verdad? Que creo que vamos a quitarnos un poco la duda cuando veamos la última temporada de Chosen. Ahí vamos a ver si tienen la misma versión que ver. Pero realmente él siempre, como decía Bernie, decía que lo iba a acompañar hasta lo último del mundo si iba a morir con él. Y me imagino que pasaron muchas cosas por su mente, pero el hecho de que la palabra se cumpliera también, ¿verdad? Jesús anunció que lo iba a negar. Imagínense que Jesús nos diga, me vas a negar, y uno diga, no te voy a negar, ¿verdad? A pesar de lo que pasa, no te voy a negar. Pero aún así se cumplió la palabra y lo terminó negando, y como decía Carla, decepción, tristeza. Pero si nos vamos a la escena que dice Bernie, al clímax que Bernie nos explica, creo que también estuvo muy, que a la hora de que Jesús lo vio, ¿verdad? Como ojos de amor, creo que también pudo haber cambiado un poco de lo que él sentía en ese momento. Bueno, y como la pregunta es, ¿qué pasaba en la mente de Pedro? Bueno, yo la verdad me identifico un montón con Pedro, porque él era impulsivo, era como, no, Señor, yo no te voy a negar, y vas a ver, ¡oh! Y así. Y lo hizo, y Jesús sabía, porque él se lo afirmó. Pero yo creo que en su mente era como, sí me importa. Y por eso fue que le dolió. Claro, por eso le importaba. Porque cuando tú traicionas a alguien que no te importa, no te duele. O sea, si hablas mal de alguien que no te importa, no te vas a quedar pensando en eso. Pero si hablas mal o negas a alguien que te importa, vas a andar con eso en el corazón de yo le hice daño. Y lo peor de todo para Pedro fue que Jesús se diera cuenta. Sí. Fue lo peor que le pudo pasar. O sea, que Jesús lo estuviera viendo, y como dice Bernie, bueno, no sé dónde dice que lo vio. lo dice. Pero no creo... Pero no creo que Jesús haya tenido una mirada condenadora. Y entonces en la mente de Pedro era como,
se dio cuenta. Él sabe lo que hice, pero su mirada era con amor. Sí. Hay algo que no tenemos que olvidar y es que la gracia de Dios expone para salvación, no para condenación. Claro. Nunca para condenación. Cuando la luz de la verdad sale, ¿verdad? Es pura gracia de Dios. Cuando todo eso sale a la luz es pura gracia de Dios. Pero no para condenarte, sino para rescatarte. Entonces yo creo que es por ahí va. Muy bien, gracias, Ver. Quiero dejarles una frase de mi autoría. Solo para que nos quede claro y recordemos siempre, para que nos quede siempre en el corazón, Dios está preparado para que nosotros lo neguemos, pero Él nunca nos va a negar. Bien, gracias, Bernie, por contarnos tu historia. Muy bien, vamos a seguir con Amiel. Amiel, cuéntanos tu historia. La historia que yo tengo está en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el 32. Y es una parábola del hijo pródigo. Pero normalmente nos enseñaron a ver la parábola como el hijo que se fue, ¿va? Pero si ustedes ven alrededor de del capítulo 15, Jesús dirige esa parábola a dos públicos. Se la dirige uno a toda la gente que era publicana, que era gente que cobraba impuestos, gente que era pecadora, básicamente. Y el otro público se lo dirigió a los fariseos y a los escribas. ¿Y quiénes eran los fariseos? Era gente que conocía la ley. Era gente que practicaba la ley, supuestamente, y que la enseñaba. Entonces, si lo llevamos a estos tiempos, era gente de iglesia. Era gente que todo el tiempo estaba metida en el templo y que todo el tiempo estaba haciendo algo por Dios o para Dios. Entonces, él dirige esta parábola a esos dos públicos. Y la parábola, bueno, ustedes ya saben, el hijo pródigo, bueno, el hijo menor le pide el dinero o su herencia al papá y el hijo mayor se queda en la casa. Resulta que el hijo menor se da cuenta que le está yendo de la patada, diría mi amigo Mike, y se va de regreso a su casa. El papá la recibe con tremenda fiesta, le da un anillo, le da una túnica, la mejor, dice ahí en la Biblia que le dio la mejor túnica de la casa, y le hace una fiesta, le manda a matar al mejor becerro y todo, y qué chilero, ¿va? Porque uno dice, ay sí, yo me alejé de ti, Señor, pero ¿y los que estamos en la casa? Porque el hijo mayor viene y dice que él estaba afuera, que él andaba trabajando para cosas de la casa. Y dice que cuando llegó y le preguntó a uno de los trabajadores que qué estaba pasando, dice que le dice, lo que pasa es que tu hermano menor regresó y tu papá está celebrando. Y él se enojó un montón porque al hijo menor lo estaban recibiendo por haber hecho algo malo. Y él dice, y va y el papá lo sale a buscar. O sea, eso me encanta, que el papá sale a buscar afuera al hijo grande, al hijo mayor, y le dice, hijo, por favor entra con nosotros a recibir a tu hermano. Y dice que el hermano mayor le reclama y le dice, todo este tiempo yo he trabajado para ti. Todo este tiempo yo he hecho cosas para ti. Todo este tiempo yo he tenido todo mi capital junto contigo. Nunca te he pedido dinero y tú nunca me has dejado o nunca he hecho una fiesta, nunca he desperdiciado el dinero. Y el padre le dice, pero nunca has sufrido, nunca has tenido que pasar penas. Eso quiere decir que el hijo mayor no estaba recibiendo el amor que el padre le estaba dando dentro de la casa. Y cuando yo lo vi de esa forma, me cayó eso de que no es por obras, sino que es por fe. Porque a veces estamos en la casa, me metí a servir como en 20 ministerios, como para sentirme que realmente merezco el amor de Dios. Estoy de lunes a domingo metido en la iglesia, estoy haciendo a full,
y el amor de Dios no lo estoy recibiendo, porque estoy aquí dentro de la casa, pero no estoy disfrutando a la casa, sino que me estoy ocupando de ella, pero no estoy recibiendo ese amor. Entonces, ¿qué hago? Que señalo el amor y la gracia que le están dando a otros que vienen de afuera, o no me importa que el de afuera reciba el amor también, porque yo no lo he sabido recibir. Claro, yo creo que aquí es un tema de cómo yo me percibo y me posiciono estando dentro de la casa. Entonces la pregunta sería, ¿qué les dice a ustedes la reacción del hermano mayor sobre cómo se percibía, cómo identificaba su posición dentro de la casa del Padre? Porque como dice Ángel, él su posición para él no la estaba recibiendo, él estaba recibiendo el amor del Padre, teniéndolo todo. ¿Qué dicen ustedes? Creo que aquí tal vez es un tema de identidad, creo, porque cuando tú conoces tu identidad, en este caso su identidad era de hijo, o sea, él estaba ahí, lo tenía todo, o sea, nunca lo había perdido porque no se había ido de ahí. Pero viene y en esa parte de la historia cuando le dice, yo que he estado aquí haciendo todo y esto y lo otro, es cuando de alguna manera llegan esos pensamientos equivocados, creyendo que por lo que nosotros hacemos estamos recibiendo el favor y la gracia del Señor, cuando es todo lo contrario. La gracia está para todos, o sea, la gracia está ahí, la gracia del Señor es para grandes, pequeños, e incluso creo que de alguna manera hemos llegado nosotros a clasificar los errores, a clasificar los pecados y creyendo de que algunos merecen más la gracia y el favor de Dios y otros no lo hacen. Cuando realmente Dios, Jesús, en ese momento, cuando estaba en la cruz, estaba muriendo por toda la humanidad. Yo siempre me pongo a pensar y digo, o sea, yo ni siquiera había nacido y Él ya estaba muriendo por mí. O sea, realmente su muerte y ese sacrificio que Él hizo en la cruz fue para todo el mundo, no importando si tú ibas a pecar de esta manera o de otra, no. Entonces creo que cuando nosotros estamos en casa y estamos recibiendo, y como decía Ángel, andamos en 30 ministerios involucrados, pero de alguna manera está bien hacer las cosas, pero lo que tienes que tener muy claro es tu identidad como hijo. Agradecer y abrazar esa gracia, abrazar ese amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cuando Dios le demuestra su gracia a alguien que nosotros creemos que no la merece, retractémonos de ese pensamiento, porque la gracia es para todos. Sí, muy bien. Yo también, como decía, realmente valorar cuando estamos en casa, ¿verdad? En cada momento, y no esperar de que no esperar de que nos llegue a pasar algo malo, ¿verdad? O que alejarnos de casa para poder percibir la gracia y el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en casa, poder apreciar ese amor que tiene Dios para nosotros, la misericordia que tiene Dios para nosotros, porque aunque no nos pase nada, aunque estemos bien y todo sea color de rosa, porque su gracia lo permite, es que estamos así. Sí, como bien decía cada uno de ustedes, creo que el papel del hermano mayor, por un momento creo que fue juez, ¿verdad? Sí. Y esa palabra es importante, ¿por qué? Porque él asumió ¿cómo vas? Si aquel muchacho no ha hecho nada, pues solo más bien desperdició lo que se le había dado, ¿no? Entonces el problema aquí está cuando nosotros asumimos de que somos jueces y con las cosas que no son nuestras, creemos que deberíamos saber a quién le toca a este y a quién no. Y ahí estaba el problema de él, porque para empezar todo era de su padre, nada era de él. Y aún así el papá le dijo de que todo lo que está aquí es tuyo. Creo que esa parte amarra las historias paralelas de los dos hermanos. Lo más vil de este mundo es donde más debes de disfrutar de la gracia del Señor, porque es increíble de dónde Él nos ha rescatado, de dónde Él nos ha sacado. Entonces creo que cuando vengan ese tipo de pensamientos a nuestra vida, de decir, no, es que yo soy malo, o yo hice tal cosa, no, valora aún más la gracia de Dios, porque aún estando en esa condición, la gracia del Señor te rescató y te tiene hoy aquí. O
sea, creo que debemos de abrazar de una manera impresionante la gracia, porque debemos de valorar ese favor inmerecido que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, ¿quién fue? Fue Gracias por contarnos. Gracias por contarnos tu historia. Y vamos a terminar con Carlitos. Carlitos, cuéntanos tu historia. Muy bien. Bueno, quizás una historia conocida, ¿verdad? Y ahorita analizando justo con la historia que decía Amiel, quizás tiene un poco de similitud. Es acerca de la fe de un oficial romano. Esta historia trata de que un oficial romano se encuentra a Jesús, ¿verdad? Y le dice que por favor sane a su siervo, ¿verdad? Porque está muy mal de salud. Y Jesús le dice, ok, que lo va a ir a sanar, ¿verdad? Pero aquí hay una parte, y justo lo que hablaba Carlita venía a mi mente, que muchas veces creemos que no somos merecedores de esa gracia, y le dice Jesús que va a ir a sanarlo, pero luego le dice dice, no soy digno de que entres a mi casa, ¿verdad? Y acá viene un acto de fe bastante grande, ¿verdad? Que le dice, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Y luego Jesús dice en otra parte más adelante, que él no ha visto una fe como esa en todo Israel. Y me asombra esa parte que Jesús, a pesar de que él convivía, ¿verdad?, con los creyentes y con todo, con sus discípulos, y se atreve a decir esa palabra porque fue cierta, ¿verdad? Imagínense cómo dice el oficial que no tiene necesidad Jesús de llegar a su casa para poder sanarlo, ¿verdad? Y luego si avanzamos en la historia, Jesús se admira de la fe de él. Y acá vemos el acto de amor, esa tasa de amor que Jesús le da al oficial romano, que le dice, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y dice, el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Entonces, realmente a mí me asombra mucho esto, y como Jesús, ¿verdad? Muchos diríamos, por eso lo asociaba con la historia del hijo pródigo, porque quizás el otro hijo decía, ¿cómo va a ser merecedor de que tú le hagas todo eso? ¿Verdad? Y quizás muchas otras personas que vieron ese milagro decían, ¿cómo un oficial romano, ¿verdad?, que nada que ver, que persigue a los cristianos, que nos cobran los impuestos, cómo va a ser merecedor de esa gracia, de ese amor que Jesús tiene? Pero aún así, a pesar de todo eso, a pesar de que todo lo que hagamos nosotros y lo traemos a nuestra vida en este momento, Jesús nos muestra ese amor, ¿verdad? Aun cuando fallemos, su misericordia está ahí, su gracia, como dice la Biblia, sus misericordias son nuevas cada mañana, y Él siempre nos demuestra su amor. Entonces, eso es. ¿Cómo perciben ustedes esta historia? Están viendo que el centurión, que era un oficial romano, alguien que esclavizaba al pueblo de Israel, viene y recibe, a pesar de todo eso que Jesús ya sabía, recibe esa tasa de amor, porque, es decir, Jesús sabía que esa persona, a pesar de lo que hacía, no le cortó las alas, merecía la gracia. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que hay algo muy bonito en esta historia, bueno, en todas las que hemos contado. Hay algo muy bonito en esta historia, y es que la gracia del Señor no tiene fronteras, no tiene límites ni excluye a nadie. O sea, un gentil llegó a pedir ayuda y su fe lo llevó a obtener ese milagro. Entonces nos habla acá de que la gracia de Dios no tiene fronteras. No, Jesús no vino solamente por unos, por otros, no, Él vino por todos, y su gracia es para todos. Entonces creo que esta historia es tan linda, y como Jesús resalta de que la fe de Él no la ha visto en ningún otro lugar, ¿no? Entonces la gracia está para todos, Él no excluye a nadie de su gracia. Los hombres que rodeaban a Jesús, ¿quiénes eran? Los apóstoles, hombres llenos de fe. ¿Y qué le dijo Jesús? Es algo que a mí me resalta mucho lo que dijiste, de que no he conocido a alguien que tenga más fe que este hombre. Y algo aquí también de que a mí me impacta es que el poder de Dios, primero que es atemporal, o sea, no se basa en ningún tiempo nuestro, y además que no consta en ningún lugar. ¿Qué es lo que hay que tener? Fe. Sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia, fe. Seamos creyentes o no, es parte de lo que Dios hace. Sí, yo creo que a Dios le importa cada historia. O sea, no, la historia del centurión
podríamos sacar tantas conclusiones de este hombre porque era realmente él representaba mucha maldad dentro de socialmente, porque era un hombre que perseguía también a los judíos. Él se encargaba de que los judíos cumplieran la ley romana, que ellos se sometieran al imperio romano. Pero a Dios le importaba su historia familiar porque Él le pide ayuda para su hija. Y no importaba lo que Él estuviera haciendo, le importó más el trasfondo que había en su corazón. Y como dice Bernie, y Jesús dice que no había visto a ningún hombre con tanta fe. Y creo que más allá de nuestra historia, más allá de si estás en tu mejor temporada o si estás en tu peor temporada, si tenés fe, la fe sí que mueve montañas. La fe, si tuvieras fe, dice la Biblia que seremos salvos. Todo es por fe, por fe, por fe. Pero nuestra historia también es importante delante de Dios. Más allá de que si yo piense que lo merezca o no, mi fe puede hacer de que sucedan milagros también. Entonces, yo creo que con todas estas historias, algo también que nos debemos de llevar a casa es que la gracia y el amor de Dios no da mejoraditas. La gracia y el amor de Dios transforma. ¿Cómo así? Yo les digo, amigos, yo quiero mejorar esta mesa. Va, mira, Michi, lavala, pintala y la vas a mejorar. Pero yo les digo, muchachos, yo quiero transformar esta mesa a una mesa de niños. Entonces tengo que hacerla más chiquita, voy a romperle una pata. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la gracia de Dios transforma, pero para transformar hay que quebrar muchas veces algo. Y ahí es donde ya no nos gusta. Ahí es donde decimos, mira, ya no. Porque muchas veces pedimos y no estamos listos para recibir eso que pedimos, ni espiritual, a veces ni física, ni mentalmente. Entonces, la gracia y el amor de Dios va a transformar tu vida, pero estate listo, porque puede ser que para transformar sea necesario romper algo, romper un vicio, romper alguna cadena, algún recuerdo, romper algo en tu vida. Y a veces eso de romper puede ser algo que vos digas, sí, lo quiero soltar, pero a veces eso de romper es algo de no, es que no lo quiero soltar. Yo quiero eso en mi vida, pero no te conviene tener eso en tu vida. Entonces, gracias amigos por compartir hoy aquí con nosotros en nuestra... Eso que estaba diciendo, que cuando te dejas transformar realmente por la gracia, probablemente Dios te va a aislar, te va a alejar de situaciones y te va a alejar de gente para terminar de quebrarte. Probablemente te lleve al desierto, probablemente te lleve al monte más alto. Y si ustedes ven en todas estas historias, siempre hay un lastimado, siempre hay un quebrado. Y si te toca ser el pionero en tu familia del primer quebrado para ser transformado en la gracia, no tengas miedo, porque mira a los grandes hombres de la fe, mira a Moisés, Dios lo tuvo que alejar de una vida de rico para llevar a un pueblo entero. Mira a Abraham, tuvo que dejar, era también un hombre rico, era de otra religión, para que fuera el padre de multitudes. Y así, mira, Noé perdió todo, tuvo que construir algo que él nunca había visto, construir un barco en un lugar donde no había océano. Y así, anda viendo, Pablo tuvo que perder la vista para recibir la gracia. Entonces, si te toca aislarte, si te toca quebrarte, dejarte transformar en las manos del alfarero. Déjate que Él te quiebre y te vuelva a hacer, porque él, como dice Michi, Él no hace mejoraditas, Él no repella sobre algo lastimado, sino que Él viene, mete la mano donde está la herida. Bueno, tú sos enfermera y sabes que para limpiar una herida que está infectada hay que sacar y sacar y sacar y sacar, y ahí Él va a comenzar a transformar. Y si no lo dejamos, entonces vas a vivir en un círculo vicioso y no vas a saber realmente qué es la gracia y vivir en la gracia. Bien.
Eso que decían ustedes dos me hace pensar en algo, que la gracia pues es algo tan increíble que todos disfrutamos. Pero la gracia no puede ir separada de la verdad. Y la verdad no puede ir separada de la gracia. Ambas son muy importantes en nuestro día a día y creo que el poder tener ese equilibrio entre la gracia y la verdad es clave para nosotros. Quiero leerles algo que traigo por acá escrito y dice así: la gracia nunca rebaja el nivel de santidad. Un hogar lleno de gracia también está lleno de verdad, porque la gracia no hace a las personas menos santas, sino más. La gracia no hace que nadie desprecie o descuide la verdad, sino que hace amar y seguir esa verdad. Así que, lejos de convertirse en un pase gratuito para el pecado, la gracia es la entrega de un poder sobrenatural para no pecar. Así que debemos de disfrutar de esa gracia, de ese perdón que tenemos de parte de nuestro Dios, pero sin apartar la verdad, porque la gracia y la verdad deben ir juntas para que podamos disfrutar de este caminar tan precioso que es al lado de Cristo Jesús.